Muy buenos días, queridos asistentes para cada uno de ustedes. Mi nombre es Enrique Galvez, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, docente de la Universidad Católica de Manizales, maestrante en Educación de la Universidad Católica y integrante del Semillero de Investigación ATULA de nuestra Universidad Católica de Manizales. El día de hoy entonces abordaremos una temática bien interesante frente a una propuesta que se viene haciendo desde la tesis de maestría y es la construcción de conciencia histórica y reflexiones sociales a partir del modelo pedagógico personalizante y liderador de la Universidad Católica de Manizales. Sin duda, por ejemplo, entender entonces de que en el siglo XXI estamos llamados a evocar una conciencia para los jóvenes, evocar una conciencia que sin duda, por ejemplo, responda a las dinámicas de autorrepresentación del sujeto, pero también de tener la oportunidad, por ejemplo, de comenzar a comprender cómo el modelo pedagógico y personalizante de la universidad pues sin duda contribuye a esa conciencia que sin duda, por ejemplo, evocará espacios de memoria, memorias de la resistencia, memorias históricas de conflicto armado en el país, pero también de una oportunidad de construcción a partir de que del pensamiento crítico. La introducción general de este trabajo de investigación, de esta propuesta de trabajo de investigación que se desarrollará durante estos 2 años, pues sin duda, por ejemplo, estará implementada a partir de encontrar cuál es la conciencia histórica que está en el país y cómo podemos desde el modelo pedagógico personalizante y liberador, sin duda, profundizar en esa conciencia que se viene presentando desde los diferentes escenarios dentro de la Universidad Católica Manizales, como son las materias de la Facultad de Humanidades y Teología, pero también desde la oportunidad de comprender cuál es desde el desarrollo mismo de los núcleos de investigación que se presentan en nuestra institución. Nos dicen algo, la historia como categoría de desarrollo fundamental dentro de la enseñanza debe ser fundamental en la construcción de conciencia histórica, esa que se entrelazada con una mirada desde nuestro contexto social educativo, interpretando y mostrando una diáspora inclusive de esa ciudadanía que se debe de comenzar a crear dentro de nuestro país. Sin duda, entonces, cuando hablamos dentro de la conciencia histórica, entendemos de que en Colombia se viene presentando desde diferentes dinámicas. El planteamiento del problema de este trabajo de investigación siempre se ha enfocado en pensar cómo el docente, la universidad y la conciencia tienen una relación clara y directa. Sin duda, por ejemplo, entonces comenzamos a comprender algo muy fundamental. Los diferentes procesos de conocimiento que se han venido construyendo a través de las ciencias sociales han evocado una motividad por investigar las realidades de nuestro país, pero sobre todo por encontrar una respuesta a cuál ha sido el detonante que tengamos un conflicto social, político, armado y que sin duda ha afectado a la población colombiana. Pues entonces, si uno va a ir rastrea diferentes dinámicas de la historiografía de nuestro país, pues sin duda entiende que ese conflicto se ha creado por la tenencia de tierras y que sin duda ha generado diferentes problemáticas. Entonces comenzamos a comprender cómo crear conciencia a los jóvenes de nuestro tiempo, pues sin duda desde el aula de clase. El aula de clase debe ser fundamental para la construcción de un docente, de un estudiante crítico y actualizado, pero tiene un papel fundamental el docente. Ese docente tiene que incentivar el pensamiento social, tiene que incentivar la oportunidad de pensar este país desde una ciudadanía memorial centrada en la historia reciente de Colombia, esa historia que sin duda, por ejemplo, muchas veces comienzan a plantarse a partir de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, y que sin duda, por ejemplo, comienza uno a comprender de que el siglo XX es un siglo complejo, un siglo lleno de fenómenos sociales para investigar y sobre todo para profundizar a partir de ellos. Los objetivos de esta investigación son reconocer las oportunidades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia y la construcción de conciencia memorial para la formación de un pensamiento crítico en los estudiantes de la Universidad Católica Manizales a través de las clases orientadas por la Facultad de Humanidades y Teología, pero también a partir de ese espacio inclusive periférico al aula de clase, ¿no? Específicos, describir cuál es el interés de los estudiantes de la Universidad Católica Manizales por el conocimiento crítico y la apropiación del conocimiento histórico en pro de una conciencia social, política, dentro del conflicto armado colombiano, ¿sí? ¿Cuál es la conciencia que se viene creando y cómo el modelo mismo pedagógico personalizante ha desarrollado este mismo pensamiento? Determinar si el modelo pedagógico de la Universidad Católica de Manizales contribuye al estudiante de la apropiación del saber histórico y humano y las herramientas de aprendizaje que se utilizan en el aula por parte del docente para la construcción misma de ese conocimiento que sin duda, por ejemplo, siempre está en una relación directa, ¿no? Identificar las diferentes
oportunidades y enseñanzas del aprendizaje desde la historia reciente, ¿no? ¿Qué historia reciente tenemos en Colombia, como lo hablamos en el planteamiento del problema, y qué inclusive memoria hemos construido? Si somos un país que todavía no tiene memoria, si somos un país que está en construcción de esa memoria, o que sin duda, por ejemplo, todavía no la tenemos y tenemos que construirla a partir de la conciencia, pero sin duda también desde ese modelo pedagógico liberador que plantea nuestra Universidad Católica de Manizales. A partir de ello, entonces, tenemos un marco teórico referencial en donde, sin duda, hablamos de conciencia histórica desde el profesor Joan Pallés, español, que sin duda comienza a pensarse desde la categoría de tiempo, pero también de sociedad, ¿no? Entendemos también de que tenemos otro marco referencial importantísimo, es el PEO, Proyecto Educativo y Universitario de nuestra Universidad Católica de Manizales, y también tenemos la oportunidad de entender el shock y la resistencia misma que ha evocado diferentes dinámicas de violencia dentro de nuestro territorio, y es un texto del profesor Luis Felipe Castrillón y Ricardo Zapata de la Universidad Católica de Manizales, Shock y Resistencia en Colombia, pero también tenemos la oportunidad de hablar de una educación que se piense no bancaria. ¿Cómo así que una educación no bancaria? Una educación que no se piensa desde lo parametral, o sea, desde el Estado mismo hacia las diferentes dinámicas de aula, ¿no? Sino que se piensa una educación popular, de libertad, una construcción de conocimiento desde los mismos cimientos de la población y desde los estudiantes mismos. Entendemos de que esa educación popular siempre está aislada periféricamente del aula, pero que sin duda también se tiene que comenzar a plantear desde el aula. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, desde su misma física natural, somos ¿qué? Desde su misma biología natural, qué pena, somos personas sentipensantes, unas personas que sin duda, por ejemplo, sentimos lo que estamos haciendo y debemos sentirlo. ¿Para qué? Para construir una educación que se piense desde la base social misma. A partir de ello tenemos una metodología en donde hay unas fases principales: la diagnóstica, la planificación, la ejecución y la intervención, ¿no? Dentro de esta metodología utilizaremos la metodología de estudio de caso, en donde sin duda, por ejemplo, abordaremos como principal eje fundamental los estudiantes de nuestra Universidad Católica de Manizales y otros espacios que nos ayudarán a confabular todo un proceso académico bien importante. Dentro de estas técnicas de recolección de información, pues utilizaremos la cartografía social, utilizaremos la entrevista y utilizaremos las fuentes primarias y secundarias para basarnos y comenzar a desarrollar todo un proceso de pensamiento social, de pensamiento crítico dentro del desarrollo de la paz y la misma conciencia. Los resultados esperados dentro de este trabajo será desarrollar en los estudiantes un pensamiento social frente al conflicto armado colombiano, fortalecer la conciencia social y política de los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales, mostrar cuál es la contribución del modelo pedagógico personalizante y liberador de la Universidad Católica de Manizales para la construcción de memoria y pensamiento histórico, que es fundamental dentro de este trabajo. Se tendrá como resultado un artículo que sin duda se publicará dentro de la misma maestría en educación. Se realizarán diferentes ponencias en espacios académicos que sin duda comiencen a desarrollarse desde el pensamiento social, desde el pensamiento social complejo para la construcción de la paz en tiempos de posacuerdo. Y las referencias principales de este trabajo, pues sin duda la abordaremos desde teóricos como Paulo Freire, desde teóricos como el profesor Orlando Fals Borda, prácticamente creador inclusive dentro de esa metodología IAP, Investigación Acción Participativa, que sin duda lleva confabulado lo que es Sentipensar, ¿no? Sentipensar la educación del siglo XX y XXI. Tenemos también otros como Joan Pallés, tenemos a Juan Prats y otros teóricos que sin duda nos ayudarán a comenzar a desarrollar toda una dinámica del conflicto y el pensamiento crítico latinoamericano. Muchas gracias.